Después de estar por tiempo prolongado fuera de casa, aquel joven esperaba ya un momento que consideraba particularmente especial, cuando se dirigía a la sala de abordaje del aeropuerto. Y es que escuchar durante días o semanas diferentes idiomas, acentos, costumbres y formas de pensar hacían sentir a este joven como lo que realmente era, un extranjero. Pero al llegar a la sala de abordaje, todo cambiaba. Siempre había alguien, comúnmente más de dos o tres, con las que este joven se identificaba y que tenían esa forma de hablar muy similar, con ese acento propio de la tierra a la que él sí pertenecía. Gente que finalmente le entendía cuando hablaba y se expresaba. Personas con pensamientos, con costumbres y con ideas que con solo escucharlos, él sabía que estaba en el lugar indicado. Ese lugar que le decía, vas camino a casa. Y en el aeropuerto de esta vida, los hijos de Dios somos extranjeros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. No pertenecemos aquí. Aun cuando tenemos la comisión de hablar con denuedo del Evangelio de la Paz, nuestro lenguaje es, en ocasiones y sobre todo en estos tiempos, muy diferente para los que nos oyen. Si alguien sabe de eso, es Jesús. Él conoce a sus ovejas y sus ovejas conocemos su voz y lo seguimos. Y es motivo de gozo saber que frecuentemente Dios nos envía a esos lugares donde siempre hay gente con una forma de hablar muy similar a la nuestra, con ese acento propio de la tierra a la que sí pertenecemos. Gente que nos entiende porque nos conocemos y coincidimos y somos de un mismo sentir. Y con solo escucharnos unos a otros, sabemos que estamos en el lugar indicado, en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Y entonces ya no somos extranjeros ni extraños, sino ciudadanos de los santos. Sabemos que somos de la familia de Dios. Y entre alabanzas y predicaciones nos es anunciado que vamos por buen camino. El único que nos va a llevar a la morada eterna, el de Cristo Jesús. Y sobre él vamos a aprender el día de hoy, sobre el infinito conocimiento del carpintero de Nazaret. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marisela Huerta y les invito a que juntos estudiemos una clase más en nuestra escuela bíblica dominical. Comenzamos. El evangelio narrado por el apóstol Juan se enfoca en el tema de que Jesús es el Hijo de Dios. Y el primer capítulo es prueba de su afirmación. Y es que Juan sabía lo sorprendente que era y es nuestro Señor Jesús. Nos muestra cómo su conocimiento va mucho más allá que el nuestro. No hay nada que Él desconozca o algo que Él pueda decir, pero ¿por qué no me dijeron de esta situación? O ¿cómo? ¿Hubo una guerra y no me enteré? Uy, ¿y en qué momento nacieron todas estas criaturitas? Para nada. Él sabe las cosas más secretas que están en el corazón de las personas y no hay forma de esconderse de él. Cada vez que leemos este maravilloso capítulo, vamos a poder confirmar que Cristo es el Hijo de Dios debido a todos los nombres y títulos que lleva, las obras que realiza y los testigos que le conocieron personalmente y declararon quién es. El discípulo amado, Juan, narra un momento en el que el Señor Jesucristo mostró
su conocimiento sobre las personas y sus circunstancias. Y eso es maravilloso porque cada vez que nos preguntemos si hay alguien a quien le importa lo que estamos pasando, yo le puedo decir con toda seguridad que sí hay. Y ese es mi Señor Jesús. ¿Quién puede igualarlo? ¿Quién puede superarlo? El inmenso conocimiento que posee nuestro Señor no es algo de reciente adquisición. Desde el principio Jesús estuvo con toda la autoridad que le fue dada. Uno de los nombres que menciona, y así comienza Juan, es que Él es el Verbo. Dice en el primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En las clases de español en primaria aprendimos que un verbo es una palabra con la que se expresan acciones, procesos que afectan a un grupo de personas o cosas. Jesucristo como el Verbo vino a restaurarnos, a rescatarnos y a revelarnos la mente y el corazón de Dios. Abrió los ojos de nuestro entendimiento y nos lleva cada día por el camino de una transformación total. Otro título que se menciona en este capítulo es que Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 1:34 dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sin duda esta afirmación hizo enojar a muchos judíos y los llevó a perseguir a Cristo. Pero Juan dejó el testimonio de 7 personas que lo llamaron así. Juan el Bautista, que ya estudiamos la semana pasada, Natanael, de quien vamos a hablar más adelante, Pedro, el ciego que sanó, Marta, Tomás y el mismo apóstol Juan. Un nombre más que recibe es el Cristo. Cristo significa Mesías, el ungido. Los judíos esperaban que su Mesías apareciera y por eso le preguntan a Juan el Bautista si él era el Mesías tan esperado. Sin embargo, cuando aparece Jesús, no lo aceptaron. Y a cualquiera que dijera que era el Cristo, lo expulsaban de la sinagoga. Pero Simón Pedro afirmó más adelante, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un nombre más que recibe Jesús es que es el Cordero de Dios. Juan el Bautista, cuando se encontró con Jesús, le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta afirmación revela la autoridad y el poder que le fue dado al Salvador para cumplir con el plan divino para rescatarnos de la muerte eterna. Antes, el pueblo de Israel, para limpiar sus pecados, sacrificaban un pequeño cordero en el templo y su sangre derramada era para cubrir su pecado. Sin embargo, estos corderos solo servían para cubrir los pecados de Israel. Pero Jesús, y escuche esto, ponga atención porque es maravilloso. Jesús, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, cubriendo así los pecados no solo de Israel, sino de todo el mundo.
vamos comprendiendo toda la autoridad que tiene nuestro Señor Jesús, todos los nombres que le fueron dados y todo el fundamento de cada uno. Con esa autoridad que le fue dada, uno de los encuentros que narra Juan es con un hombre llamado Felipe. Sígueme, fue lo que le dijo. Bastó la invitación del Salvador en una sola palabra para que Felipe creyera y comenzara a predicar. Respaldó su testimonio de este maravilloso encuentro con la palabra de Dios. Si existe un buen ejemplo de obediencia al llamado del Señor, ese es Felipe. Porque, ¿qué pasa cuando alguien nos dice, ven? ¿Qué contestamos? Ah, mejor ven tú. O cuando alguien dice, sígueme, ven conmigo. Sí, mañana, es que, no hombre, ya ando bien ocupado. Híjole, es que vengo bien cansado. O como cuando le decimos a los hijos que te tocan los trastes. Y esa bendita respuesta que nos dan y que es, ahorita. Y ese ahorita es una palabra cuya dimensión de tiempo aún desconocemos. En cambio, Felipe, su respuesta fue inmediata. Estaba listo para seguir al Señor. No hubo objeción y solo bastó la palabra sígueme para que él aceptara y le siguiera. Una sola palabra mostró la completa autoridad de Jesús y la completa convicción de Felipe, quien no solo obedeció, sino comenzó a dar testimonio de su encuentro con Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo nuestro buen amigo Felipe? ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con buenas noticias? Las queremos compartir con la gente que amamos, con la gente que nos importa, con gente que creemos que le puede servir esta información. Y las mejores noticias que uno puede compartir son las que hicieron que Felipe fuera a buscar a su amigo Natanael para invitarlo a conocer a quien lo había llamado y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pero lejos de encontrarse con la misma convicción que había tenido Felipe, se topó con la ironía de su amigo y entonces solo le dijo, ven y ve. Natanael había dicho, de Nazaret que puede salir algo bueno. Ser de Nazaret no quiere decir que fuera una ciudad de mala reputación, sino que más bien sugiere la escasa importancia del lugar. Era una ciudad común. Pero vamos por partes, porque ya hasta mis oídos están llegando esas vocecitas que dicen, pero ¿qué le pasó a Natanael? ¿Por qué no fue? Entonces, antes de juzgar a este pobre hombre, vamos a imaginar algo. Vamos a trasladarlo a la época actual. Digamos que Jesús, si hubiera venido en estos tiempos, pues en lugar de carpintero, a lo mejor habría sido el herrero. Y en lugar de Nazaret, su lugar de procedencia era la colonia popular. Y entonces imagínese que usted es amigo de Felipe y Felipe se encuentra con usted y está usted en la parada del Ruta 3. Y le dice, oye, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de aquel que habíamos escuchado en la ley de Moisés y que decían los profetas? Ya está aquí. Es Jesús, el herrero de la popular. ¿Qué va a decir usted? Yo le voy a decir lo que yo hubiera dicho. La popular. Qué bueno puede salir de esa colonia. ¿Has visto la gente que vive ahí? ¿Verdad que sería difícil creerle a Felipe? Vamos a volver a la historia tal como sí sucedió. Entonces, Felipe, convencido de lo que vio, le dice, ven y ve. Más que una invitación, es como un reto. Ven y comprueba.
No te puedes perder la oportunidad de conocer al que estuvo en la creación del mundo, del universo, de los astros y los cometas, el que hizo los cielos y la tierra. Ven y ve al que nos prometieron. No fueron promesas al aire, es verdad. Está aquí de carne y hueso. La verdad es que yo desconozco qué fue lo que motivó a Natanael para seguir a Felipe. Pudo ser su curiosidad para conocer a Jesús, que no tuviera pendientes que hacer. Pudo ser la misma convicción con la que le habló Felipe, o que realmente estaba buscando una respuesta a su necesidad espiritual. Pero cualquiera que fuera la razón, yo me alegro mucho que lo haya hecho porque no tenía nada que perder y sí tuvo mucho que ganar. Por la manera en la que el Señor Jesucristo se dirigió a Natanael, pudiéramos concluir que él con toda sinceridad sí estaba buscando el cumplimiento de las escrituras mismas que alimentaban su esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo cuando lo vio: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. El conocimiento acerca de las personas se manifiesta en estas palabras de nuestro Señor. Él pudo describir quién era Natanael: un verdadero israelita, un hombre sincero. Cuando Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces?, quedó sorprendido con la respuesta que le dio el Señor Jesús. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Vamos a traducir otra vez a la época actual. Antes de que Felipe te viera, yo vi que estabas viendo tu reloj, esperando a ver a qué horas llegaba el Ruta 3. ¿A poco nos hubiera sorprendido? Regresamos a tal cual como sucedió. Yo le puedo decir que puedo entender la sorpresa de Natanael, porque cuando yo era niña, yo de verdad creía que mi papá era un magazo. Hacía un truco que hoy voy a revelar delante de todos ustedes. Mi papá tenía el poder de cortarse el dedo, este dedo, hasta que descubrí que hacía trampa y solamente doblaba el dedo. El viejo truco que todos conocemos. Y años más tarde nos decía: ¿se acuerdan del truco del dedo? Eso no es nada comparado con lo que aprenderán con la magia de las matemáticas. Se van a sorprender cómo les van a ayudar las matemáticas a resolver muchas cosas. Nunca nos dijo, pero yo creo que sí disfrutaba la cara de sorpresa de mi hermana y la mía cada vez que nos sorprendíamos con sus trucos de magia. Con toda proporción guardada, yo creo que lo mismo le pasó a Jesús con Natanael. Y lo digo por estas palabras, porque él menciona: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? No, hombre, Natanael, mayores cosas que estas verás. Y delante de ti verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué maravilla! Natanael, esto no es nada. Espera que seas testigo de todo lo que va a suceder. Y Jesús anhela así compartir, como lo hizo con Natanael, su conocimiento con nosotros. Dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Efesios, Pablo nos dice: para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones.
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Es el Señor quien nos da la sabiduría. De su boca es de donde viene el conocimiento y la inteligencia. Como les decía anteriormente, Dios anhela compartir su amplio conocimiento con nosotros, y Santiago lo confirma y lo describe así. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Usted puede tener la seguridad de que Dios jamás le va a decir: ay, tú otra vez, Marisela, pues que no habías pedido sabiduría la semana pasada. Dale chance a los demás. Para nada, por supuesto que no. Él anhela que usted y yo lo conozcamos tanto como Él nos conoce a nosotros. Dios nos conoce perfectamente. Sabe que unos son como el club de Felipe. Son personas de efecto inmediato. Son personas que dicen: sí, Señor, ¿a dónde? También conoce los que somos del club de Natanael. Estos que necesitamos un pequeño empujoncito para dar el salto de fe. Las palabras que expresó este fiel siervo son una confesión mesiánica, una declaración de fe en el Señor. Por fin, Natanael estaba gozoso porque estaba frente a la persona que había estado esperando por años. La persona que describía en las Escrituras como el Mesías, y estaba delante de él, frente a sus ojos de carne y hueso. Para Natanael, Jesucristo era rabí, era un maestro, el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Su boca se abrió para hacer una profesión de fe sincera. El Señor fue descrito perfectamente por Natanael. ¿Y usted cómo describiría al Señor Jesús? ¿Qué tanto conoce de Él? Yo le puedo asegurar una cosa. Yo creo que la mayoría de los que están viendo esta transmisión me podría contar por lo menos una historia de cómo el Señor les sorprendió al responder alguna petición o al resolver alguna prueba que no sabían simplemente cómo podía solucionarse. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos aprender de estos encuentros entre Jesús, Felipe y Natanael? Punto número 1. Un ejemplo de evangelista a seguir. Felipe no dudó ni por un segundo de quién estaba frente a él. Nosotros no dudemos cuando Dios nos pide que hagamos algo. Recordemos una cosa: su conocimiento tiene una visión mucho más allá de la nuestra. Nuestra visión suele ser terrenal, pero la de Él siempre
es celestial. Punto número 2. Natanael se sorprendió del conocimiento que tenía Jesús sobre él. Hay que recordar una cosa. Si hay alguien que nos conoce mucho mejor, incluso que nosotros mismos, ese es Jesucristo. El mismo rey David reconoció y en el Salmo 19:12 dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Confíe en el poder de Dios. Él es el único que nos conoce tal como somos y tal como somos nos podemos acercar a Él. Punto número 3. Aprendimos que Jesús tiene muchos nombres. Él es sobre todo nombre. Y aún así, con toda su autoridad, con todo el imperio y el poder que le pertenecen, con el gozo puesto delante de él, dejó su trono de gloria y murió en la cruz por usted y por mí. Y le invito a que vivamos en constante gratitud por ello. El último punto es una pregunta. ¿Quién es Jesús para usted? No necesita responderme a mí. Medítelo, piénselo y respóndale a él. Hoy quiero concluir con esto. Dios lo conoce. Usted y yo fuimos planeados por Él. Somos hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos conoce, Él nos ve todo el tiempo. Aún en esos momentos que creemos que nadie nos ve, Jesús nos ve. Él sabe lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a hacer. Él conoce nuestros pensamientos, todos y cada uno de ellos. Y Él puede detectar con facilidad que a veces detrás de esa sonrisa se encuentra un corazón quebrantado. Con Él no tiene que fingir. Puede llegar tal como es, con un corazón sincero, contrito y humillado. Para Él no hay nada oculto. Y hoy es un excelente día para que usted empiece a conocerlo, tal como Él lo conoce. El Señor nos ama, Jesús nos ama. Y si usted quiere, puede iniciar una hermosa relación con Él. Saber lo que es tener un verdadero amigo. Y aún más allá, un Salvador, un Señor. Puede hoy recibir el regalo de la vida eterna. Ven y ve, como dijo Felipe. Está usted cordialmente invitado. No tiene nada que perder y sí mucho que ganar. Y si quiere y ha sentido que Dios tocó su corazón en esta mañana, yo le invito que ore en este momento conmigo. Señor Jesús, tú me conoces desde antes que naciera y hoy quiero conocerte a ti. Me acerco delante de tu trono con un corazón sincero, tal como soy, reconociendo mi pecado delante de ti y pidiéndote que me perdones por todo el mal que he hecho.
Quiero que seas mi Salvador y mi Señor. Quiero seguirte y obedecer tu voz. Gracias por morir por mí en la cruz. A partir de hoy, meditaré y estudiaré tu palabra de día y de noche. Y te pido que me ayudes a crecer en tu verdad, a andar siempre en tu camino y a hablarles a otros de tu regalo de salvación. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, ha sido un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Los esperamos el próximo domingo, misma hora, por nuestro canal de YouTube o en Facebook Live. Y mañana, no se pueden perder, comienza nuestra escuela de verano con destino excavar. De verdad, no se lo pierdan. Vengan y vean. Disfrútenla mucho y aprendan todo lo que el Señor quiere decirles. Cuídense mucho. Dios me bendiga a todos en todo. Los quiero. Adiós.